Televisión educativa. Clasificación A. Apto para todo público. La verdad es que, independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. ¿A qué famoso detective corresponde esta descripción? Bienvenidos a una emisión más de Estación Central. Yo soy Angélica Magaña y juntos nos adentraremos en el mundo detectivesco de Sherlock Holmes y su inseparable amigo Watson. Seguramente has leído alguna de sus aventuras, o bueno, las has visto en las adaptaciones a la pantalla. Para desentrañar los misterios de este personaje, haremos varias paradas para que los especialistas nos den su punto de vista. Esto es Estación Central, donde los libros nos llevan a muchas partes. Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Así es la lógica de Sherlock Holmes, famoso detective inglés reconocido por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Su compañero, amigo y cronista el Dr. Watson, lo describe de la siguiente manera. Su estatura sobrepasaba los 6 pies y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante y su nariz fina y aguileña. Daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. Pero, ¿quién es realmente Sherlock Holmes? Sherlock Holmes nació el 6 de enero de 1854 en Londres. Su padre fue un hacendado inglés y su madre era de una estirpe de pintores franceses. Cursó sus estudios universitarios en Oxford y en Cambridge estudió algunas asignaturas de música y musicología, medicina, derecho y química. Fue durante su vida universitaria que comenzó su labor como detective y su faceta de actor, hecho que le será muy útil a la hora de interpretar los papeles que adopta al disfrazarse para resolver sus casos. Conoció a su compañero, el Dr. Watson, en 1881 en el laboratorio del Hospital Saint Bartholomew. Rechazó el título de caballero, pero aceptó la Legión de Honor de forma discreta. Después de una carrera de 23 años, de los cuales 17 compartió con Watson, Holmes se retiró a Sussex, donde se dedicó a la apicultura y a estudiar filosofía. En su jubilación dedicó 2 años a preparar una importante acción de contraespionaje poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como un último misterio sin resolver, no se supo más de su vida a partir de 1914. Las características y fama de Sherlock Holmes es tal que pareciera que se tratara de un personaje de la vida real, inclusive superando la fama de su propio padre, el escritor Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia. Los Doyle eran una familia irlandesa católica próspera. Charles Altamont Doyle, el padre de Arthur, fue un artista de éxito moderado. Su madre, Maria Foley, tenía una pasión por los libros y la narración. Doyle estudió 7 años en un internado jesuita, donde descubrió su talento para contar historias en las frecuentes cartas que le escribía a su madre. A pesar de la inclinación artística de su familia, Doyle decidió estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. Fue ahí donde conoció al Dr. Joseph Bell, maestro en la observación, la lógica, la deducción y el diagnóstico.
cualidades con las que dotó al célebre detective Sherlock Holmes. Al terminar sus estudios, Arthur Doyle se encontraba dividido entre la profesión de médico y la lucha para convertirse en escritor. En marzo de 1886, Conan Doyle comenzó a escribir la novela que lo catapultó a la fama. En un principio la llamó La Madeja Enredada, pero 2 años después, esta novela fue publicada bajo el título de Estudio en Escarlata, con Sherlock Holmes y el Dr. Watson como principales personajes. Eres maravillosa. Fueron las últimas palabras que Arthur Conan Doyle le susurró a su esposa antes de morir, el 7 de julio de 1930. Hola, ¿cómo están? Estamos en Estación Central y hoy estamos con el maestro Gerardo Vega. Él nos va a hablar un poco acerca de Sherlock Holmes. Él ha sido maestro en letras españolas, ha participado como ponente en diversos congresos y coloquios sobre literatura. Es editor, colaborador y compilador en libros de su especialidad y también es reseñista en revistas literarias. Actualmente es profesor de literatura en el bachillerato de la UNAM. Hola, encantada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, gracias. Platícanos sobre este gran escritor que es Arthur Conan Doyle. Bueno, Arthur Conan Doyle es un escritor inglés que es famoso principalmente por ser el creador de uno de los grandes personajes de la literatura universal, ¿no? Sherlock Holmes, a pesar de que Conan Doyle tiene mucha más obra literaria, ¿no? Que comprende cuentos, novelas, pero se le reconoce la criatura de este personaje porque Sherlock Holmes representa una serie de valores importantísimos a partir del siglo XIX, ¿no? Está inspirado en vivencias que Conan Doyle tiene a lo largo de su vida, ¿no? El hecho de vivir una guerra más o menos a principios de los años 1914, en donde participa su hijo y en donde muere, él decide iniciar con una serie no de empresas, pero sí de una creencia acerca del espiritismo, ¿no? A Conan Doyle le toca vivir una etapa interesante, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y trae detrás toda una serie de antecedentes, principalmente la revolución industrial, el desarrollo de las ciencias, las grandes ciudades, y dentro de ello cabe muy bien la figura de este personaje Sherlock Holmes, ¿no? Es muy curioso que Conan Doyle, creyendo en el espiritismo, crea a un personaje que está apegado prácticamente a un método, ¿no? Uno de los aspectos famosos que tiene Sherlock Holmes es precisamente el desarrollar un método deductivo, una forma de observar un proceso en donde nada más observa, de inmediato no elabora ni siquiera una hipótesis, observa, experimenta y concluye, ¿no? Siempre he pensado que el asunto de Sherlock Holmes es una forma de Conan Doyle de hacer una proyección acerca de sí mismo, ¿no? En algún momento hay quien cuestiona la obra de Conan Doyle, porque dicen, Conan Doyle pues era un escritor advenedizo, ¿no? No era un escritor profesional, ¿no? Pero él tiene la habilidad de contar sus historias de una manera original, que poco después, ya con el estudio, se va viendo que la obra de Conan Doyle puede ser considerada como una nueva forma de ver, ¿no? Una nueva forma de contar. Yo te quiero preguntar, como bien habías dicho, ¿quién es para ti Sherlock Holmes? Sherlock Holmes es precisamente la forma más rebelde de pensar, yo he dicho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Holmes no se apega a un método, es una persona que actúa de manera hasta impulsiva en algunos casos, aunque es un personaje tramposón, porque siempre se va a guardar un secreto en la manga, ¿no? Nos muestra qué es lo que está haciendo, hace locuras, ¿no? Es un rebelde, pero de pronto Holmes se va a guardar justamente la parte que no quiere que se sepa, y es el factor sorpresa, que es lo que mucha gente esperaba en sus novelas, ¿no? Sus historias. ¿Con qué nos va a salir Sherlock Holmes? ¿Cómo va a resolver el problema? ¿Qué manera tan loca va a tener, ¿no? Además de que es uno de los primeros personajes extrovertidos que va
a utilizar incluso nuevas formas de inspirarse o de encontrar soluciones a los problemas, ¿no? De ahí creo que viene la vigencia de Sherlock Holmes ahora, porque es un personaje que va a influir incluso a los nuevos personajes para hablar de cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, todos en algún momento quisiéramos ser Sherlock Holmes para poder resolver los problemas de la vida cotidiana. En 1902, el rey Eduardo VII nombró caballero de la Orden del Imperio Británico a Arthur Conan Doyle. Esto fue por haber prestado sus servicios a la corona durante la Guerra de los Boers. Sherlock Holmes es el arquetipo del detective astuto y cerebral por excelencia. Su aparición marcó un antes y después en la ficción detectivesca. Vamos a un corte comercial, pero no te bajes del vagón. Estás en Estación Central, donde los libros nos llevan a muchas partes. Participa en casa. Responde la siguiente pregunta. ¿En qué año Arthur Conan Doyle creó su famoso personaje Sherlock Holmes? Opción A, 1854. Opción B, 1906. Opción C, 1887. Opción D, 1902. Sherlock Holmes fue creado en 1887 por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle. La amplia bibliografía que relata las aventuras de Holmes y su compañero Watson componen el canon holmelesiano. La obra completa de Arthur Conan Doyle sobre este personaje consta de 4 novelas y 56 relatos recogidos en varios tomos. La historia de Sherlock Holmes comienza en 1881, cuando el Dr. John Watson, obligado a retirarse por una herida de guerra, está buscando un lugar para vivir. Stanford, un amigo de Watson, le dice que un conocido llamado Sherlock Holmes está buscando con quien compartir el alquiler en un piso en la calle Baker, en el 221B. Un día les llega un mensaje de Scotland Yard sobre un reciente asesinato. Holmes y Watson se proponen investigarlo. Elemental, mi querido Watson. Seguramente todos hemos utilizado esta frase alguna ocasión, refiriéndonos a algo evidente, develando un secreto como lo haría Holmes. En ninguna de las obras escritas por Arthur Conan Doyle, el protagonista utiliza esta frase. Elemental y mi querido Watson son usadas siempre en contextos distintos, nunca juntas. Esta famosa frase apareció por primera vez en la película Las aventuras de Sherlock Holmes en 1939. Entonces, ¿cuál es tu teoría? ¿Mi teoría de qué? ¿De por qué Big está muerto? ¿Big está muerto? Madre mía, se supone que tú eres el investigador. Cierto, cierto. Tengo una teoría. Entonces, ¿quién lo mató? Elemental, Watson. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¡Explícame! Cierto. Víctor es un fanático de las bicicletas. Se puede observar por el casco que tiene en el asiento, que le pertenecía a su padre. La cabeza está completamente mojada por sudor. En la parte superior de su cuello tiene una marca de que alguien lo estranguló al llegar. Interesante. ¿Todo eso averiguaste? Así es, mi querido Mar. Además de que lo publicó en Facebook. Ah, ok. La pregunta es, ¿quién? ¿Habrá tenido algún enemigo? ¿Deudas? ¿Y si fue alguien del crew? Interesante, del crew. Probablemente. Ernesto no se ha reportado toda la semana. Y Orlando, al parecer, sigue en Narnia. ¿Y si fue alguien de nosotros? Interesante conjetura. ¿Qué hiciste en la mañana? Neta. ¿Te desayunaste? ¿Hay forma de comprobarlo? Señor, he estado contigo toda la mañana. Ah, cierto. Genial.
¿Llamaremos a los policías? No. Hay que pintarla. Buena idea. No lo sabía. Eres bien chulo, Diego Armando. ¿Cómo sabías que no estaba muerto? Elemental, mi querido Vic. Y luego, Luego. ¿Cómo descubriste que no estaba muerto? Ah, cierto. Lo que ocurrió fue... Bueno, ¿y este qué trae? no lo sé. Creo que está enamorado. La razón por la cual te descubrí es porque la marca que tenías en tu cuello en realidad era la marca de tu casco. Además de que la puerta estaba completamente abierta. Un asesino no tendría que haber dejado la habitación exactamente como la tenía la última vez que vinimos. Y pues... lo publicaste en Facebook. Tengo que dejar de publicar en Facebook. Bueno, en fin. Esto fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales aquí abajo. También en Nebula Imperial. También aquí. Y sobre todo, nos estamos viendo la próxima. Bye. Ha sido durante mucho tiempo mi axioma que las pequeñas cosas son infinitamente lo más importante. Si no has leído algún relato de sus aventuras, ¿qué estás esperando? Te van a encantar. Para nosotros son muy importantes tus comentarios, así que escríbenos a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @TVEducativamx y en Facebook TV Educativa MX. Haremos una parada, pero seguimos en Estación Central, donde los libros nos llevan a muchas partes. Muchos autores han dedicado líneas al célebre detective. Borges escribió: no salió de una madre ni supo de mayores. Idéntico es el caso de Adán y de Quijano. Este hecho de azar, inmediato o cercano, lo rigen los vaivenes de variables lectores. Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar la luna. Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo español, hace una parodia de Sherlock Holmes en su libro Para leer mientras sube el ascensor. Stephen King, escritor de novelas de terror, incluye una historia corta titulada El caso del doctor en su libro Pesadillas y alucinaciones. Sherlock Holmes sigue siendo un personaje actual. Acompáñenme a conocer la opinión de este especialista. ¿Tú cómo crees que haya influido este personaje en el mundo de la literatura? Demasiado. Es realmente a partir de la creación o de la proliferación de los cuentos de Holmes, de las historias de Sherlock Holmes, viene toda una corriente que puede ser, se le puede cuestionar si es comercial o no, pero un hecho es que gusta a la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de las historias de Sherlock Holmes? Creo que es esa forma en cómo tiene un proceso mental que no conocemos y que siempre nos sorprende y que a fin de cuentas va a encontrar solución a todo, ¿no? Todo el mundo está consciente que Sherlock Holmes, como casi siempre ocurre en todas las historias de novelas de enigma, novela negra, novela policíaca, novela detectivesca, de espías, que vienen mucho después de las historias de Holmes, ¿no? A la gente tal vez no le interesa tanto el final, porque sabe que es la lucha entre el bien y el mal, y en esta muestra de valores, Holmes siempre va a ganar, ¿no? Es el triunfo de la verdad por encima de todo lo que no lo es. Ok, ¿tú crees que el personaje rebase a su autor? Ya lo rebasó desde hace mucho tiempo, ¿no? Es más, la gente podrá no acordarse de quién era Conan Doyle, pero creo que todo el mundo, cuando vemos a un personaje con una gorrita cazadora, una gabardina de cacería y una pipa, decimos, es Sherlock Holmes, ¿no? Podremos ver imágenes de Conan Doyle y ni siquiera saber quién es este señor, ¿no? En el caso de Holmes,
reconocemos siempre esas características que incluso en las novelas aparecieron desde el inicio, ¿no? La nariz aguileña, el rostro, la mirada penetrante, ¿no? Un personaje delgado, ¿no? Con una actitud febril, todo el tiempo anda nervioso. Sí, es un personaje bastante curioso, ¿no? De ahí encontramos muchos parecidos con las series de ahora. Casi todos estos personajes que vemos hoy en televisión inspirados en Holmes tienen esa característica, ¿no? Son personajes nerviosos que tienen que estar haciendo algo o pensando algo para poder estar tranquilos. Bueno, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos acabó, pero gracias por estar con nosotros. Yo soy Daniela y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. En Estados Unidos, de 1939 a 1944, se emitió una serie radiofónica llamada The New Adventures of Sherlock Holmes. Para el teatro, en 1965, se hizo una adaptación para una comedia musical en Broadway, titulada Baker Street. Además de las innumerables apariciones en historietas, revistas y semanarios, y de las parodias e imitaciones que personajes de otras series han realizado de este personaje. Sherlock Holmes es un personaje mítico que se encuentra en el límite entre el mundo real y la fantasía. Pues en un inicio por una de sus novelas y más recientemente por las películas. Sí, solamente por la película. De libros y de la película. De alguna película y creo que una serie. De películas y la literatura. Sí, muchísimo, la verdad. De la película, de libros, en la escuela me han hablado de él. Es un detective inglés a finales del siglo XIX, su compañero Watson. Sí, yo creo que es como su curiosidad, porque es lo que lo lleva a resolver muchos casos. También podría ser su inteligencia. Su forma de pensar y que muchas veces tiene como que énfasis en los pequeños detalles en los que nosotros ni nos damos cuenta. Es muy analítico, entonces, como había dicho, es muy observador y pues no solo así con lo que ve, sino con lo que escucha. Conan Doyle jamás apreció a Sherlock Holmes. En una carta que escribió a su madre, le decía que quería matar a Sherlock Holmes ya que estaba gastando su mente. Finalmente, cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final, donde narra cómo Holmes y Watson se enfrentan al profesor Moriarty, quien intenta asesinarlos en más de una ocasión. Al parecer, Holmes y Moriarty mueren al caer por las cataratas de Reichenbach. Sin embargo, el público británico tomó muy mal la muerte del detective, inundando a Doyle con cartas que iban de las súplicas a las amenazas que pedían resucitar a Holmes. Tras 10 años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La casa vacía, hace reaparecer a Holmes. Aún queda mucho por conocer sobre Sherlock Holmes. Si aún no te has decidido a descifrar los misterios que hay en cada una de sus aventuras, este es el momento. Te recomiendo que leas alguna de las obras que componen el canon holmelesiano. Puedes acudir a alguna biblioteca cercana a tu domicilio, donde seguramente encontrarás algún ejemplar de las obras de Arthur Conan Doyle. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Yo soy Angélica Magaña y esto fue Estación Central, donde los libros nos llevan a muchas partes.